Hola, en esta lección vamos a hacer una pausa en el modelado con Revit para ver cómo crear una presentación, o sea, una lámina en la cual podamos mostrar varias vistas de un proyecto. Por ejemplo, cómo armar una lámina A3 con vistas 3D del objeto, con vistas de planta, con vistas de alzado. Si recuerdas la primera lección, recordarás muy bien que en el navegador de proyecto teníamos diferentes elementos, como por ejemplo las vistas del proyecto, en donde a nivel de vista podemos ver las plantas del proyecto, las vistas 3D, los alzados y otras series de vistas que iremos agregando después. También recordarás que teníamos una sección de los planos del proyecto. Aquí es donde vamos a crear las láminas con las vistas que tenemos acá. Y luego más abajo teníamos las familias del proyecto, en donde, por ejemplo, podríamos ir y ver los muros que tenemos creados en nuestro proyecto, o podemos ver las puertas que tenemos creadas, o podemos ver las ventanas que tenemos en nuestro proyecto. Hoy nos vamos a concentrar en los planos del proyecto y en las vistas del proyecto. Y para que sea más fácil entender todo esto, vamos a comenzar creando un plano. Para ello nos vamos a ir a planos. Vamos a hacerle clic derecho y vamos a ir a un nuevo plano. Aquí podremos ver los diferentes tipos de hoja que vamos a tener para crear ese plano. Vamos a suponer que queremos crear una lámina en formato A3. Aceptamos. Y aquí tendríamos la hoja. En esta hoja vamos a tener que agregar las piezas que queremos ponerle, o sea, las vistas que queremos ponerle. Vamos a tomar, por ejemplo, esta vista 3D que estamos teniendo en este momento. Vamos a arrastrarla hasta aquí. Y aquí la vamos a colocar. Vamos a ver varios aspectos que deberíamos arreglar de esta vista. Por ejemplo, podría ser que quisiera mostrar más chica esta casa. Eso es algo que depende de la escala que tenga indicada la vista. Podríamos querer que no muestre todo esto hacia el costado, que no muestre un área tan grande y que se concentre más en el área donde está realmente la casa. Podríamos querer que todos estos niveles que nos muestra en 3D, que no nos aportan nada, no se vean. Entonces vamos a hacer esos primeros ajustes. Para ello vamos a ir a la vista 3D, doble clic, nos pasamos ahí, y uno de ellos será no ver los niveles. Entonces para ello basta con que seleccionemos esos niveles y vayamos a esta lamparita acá arriba y podemos pedirle que oculte los elementos que están seleccionados o que oculte las categorías de objetos, o sea, la categoría serían los niveles. Bastaría con que seleccione un nivel y que le pida que oculte la categoría para que oculte todos los niveles. Si vamos al plano, vemos que ya los niveles están ocultos. Otro de los temas era esa área grande que marcaba. Este proyecto está en lo que sería un espacio infinito. Siempre tenemos que delimitar de ese espacio infinito cuál es el sector que queremos incluir en los planos, en las láminas. Y eso lo vamos a poder hacer con estos botoncitos que tenemos acá. El primero de ellos, que tiene una lamparita, si lo activamos, nos va a mostrar el área que vamos a incluir en los planos. Esta área la podemos seleccionar, ajustar. Y por ejemplo podríamos ajustarla ahí, a que solamente queremos ver el sector de la casa y cortar parte del terreno. Con este botoncito activamos y desactivamos ese marco para que sea visible. Y con este otro botón activamos que se visualice esa área o que se visualice todo. En este momento el área de recorte está desactivada. Si la activo, entonces se va a visualizar exclusivamente lo que está dentro de ese rectángulo. Si vamos al plano nuevamente, vamos a ver que en este momento lo único que se visualiza es lo que quedaría dentro del rectángulo. Si quisiera ver todo, entonces vuelvo a la vista 3D, activo el marco y lo agrando un poquito. Desactivo el marco. Si lo dejo activado, el marco va a salir en la lámina y ahí lo quitaríamos. El tercer aspecto que mencionábamos era el tamaño. A lo mejor yo quiero más chica esta pieza. Entonces eso se controla desde la escala. Acá tiene indicado que esto salga a escala 1:100. Si le pido escalas menores, quiere decir que el modelo va a salir más grande. Si le pido valores más grandes, quiere decir que lo voy a imprimir más chico. Entonces, si en lugar de solicitar escala 1:100, solicito escala 1:200,
Acá lo sigo viendo todo igual, pero en la lámina esto va a salir más chico. Pueden observar que aquí en el navegador de proyectos ahora aparece un cuadrado celeste en esta vista. Este cuadrado es el que nos indica que esta vista está incluida en un plano. Si selecciono la vista y la borro, desaparece el punto celeste porque ya la vista no está incluida en ningún plano. Vamos a incorporarla nuevamente. Vamos a ver que acompañando a esta vista viene este elemento que nos indican estos valores acá. Si vemos el plano, vamos a ver que este es el plano A101. A101. Este número 1 indica la lámina. Esta es la primera lámina del plano A101. Y este 3D acá es el nombre de esta vista. Este 3D que vemos acá. Si le cambiamos el nombre a la vista, por ejemplo, vamos a escribirle acá vista exterior isométrica, ese pasará a ser el nombre que se incluya en el plano. Este título que vemos aquí en Revit se llama etiqueta. Es una etiqueta de título y, como todos los objetos en Revit, es una familia más. Una familia como las familias de ventanas, de muros, de cubiertas, de suelos. Y como cualquier familia se lo puede cambiar por otra. Del mismo modo que podemos cambiar un muro por otro tipo de muro o una ventana por otro tipo de ventana, también podemos cambiar la etiqueta por otro tipo de etiqueta, siempre y cuando tengamos otra etiqueta. Si seleccionamos esa etiqueta, aquí arriba podemos cambiarla, por ejemplo, por esta otra que se llama título con línea. En este caso no nos muestra el nombre del plano, sino nos muestra el número de la pieza y el nombre de esa pieza. Cuando lleguemos a la parte de documentación del proyecto vamos a profundizar más en estos aspectos. Por ahora alcanza con que coloquen la etiqueta que esté en el proyecto que estén haciendo. Si me interesa ver este otro aspecto, si vamos a la pieza esa 3D, de forma predeterminada va a colocar el nombre de la vista. Pero lo que en realidad coloca es lo que se indique acá como título en el plano. Si el título en el plano está vacío, entonces coloca el nombre de la vista. El nombre de la vista se puede modificar desde aquí o se puede modificar también desde aquí, desde las propiedades de la vista. Pero si deseo colocar un título, puedo ponerle vista 3D exterior y lo que incluirá en el plano es este título en plano, no el nombre de la vista. Vamos a verlo. Entonces ahora coloca vista 3D exterior. Esta etiqueta es independiente de la vista, por lo tanto se puede seleccionar y mover para colocarla en el lugar que sea. Cuando movemos la vista, junto con la vista siempre se va a mover la etiqueta. Vamos a suponer que queremos colocar esta vista de la casa, pero también queremos mostrar otra vista similar, pero en modo realista o en un modo de croquis o con otro aspecto cualquiera. Entonces lo que necesitamos en esos casos va a ser contar con otra vista similar a esta. Para ello lo que tenemos que hacer siempre es duplicar la vista. Entonces vamos a hacer clic derecho en esa vista y vamos a duplicar la vista. Cuando vayamos a duplicar siempre vamos a tener la posibilidad de simplemente duplicar o de duplicar con detalles. Duplicar con detalles es duplicar la vista con toda la información que se haya agregado. Por el momento, como no estamos en la etapa de documentación, no hemos agregado ningún detalle. Esos detalles son cuando ponemos cotas, cuando ponemos textos o todo tipo de elementos anotativos que se incorporan a un plano. Por el momento sería exactamente lo mismo duplicar o duplicar con detalles porque no hay detalles. Entonces vamos a simplemente duplicar y nos creó una nueva vista que se llamó vista exterior isométrica copia y que siempre conviene renombrar. Entonces vamos a borrarle el copia y vamos a ponerle entre paréntesis rea vista. Para cambiar el aspecto de una vista, eso ya lo vimos también en la primera lección, tiene que ver con este botoncito que tenemos acá. Acá podríamos pedirle que se visualice en líneas ocultas, podríamos visualizarlo sombreado, podemos visualizarlo en modo realista.
Si este era el único cambio que queríamos hacer, entonces ya la tenemos lista para incorporar a un plano. Arrastramos y ahí tenemos la misma vista, pero en un modo realista. Vamos a suponer que queremos otra también similar, pero en un modo de croquis. Entonces vamos a duplicar nuevamente la primera, o la segunda da exactamente lo mismo, y a esta vamos a llamarle, entre paréntesis, croquis. A esta vista vamos a indicarle que queremos visualizarlo en líneas ocultas, en blanco, pero además vamos a tener que venir aquí a opciones de visualización de gráficos. Acá vamos a tener otras opciones que vamos a poder ajustar, como por ejemplo líneas de croquis, activarle las líneas de croquis, y acá vamos a poder le dar fluctuación, movimiento a las líneas, y acá extensión a las esquinas cuando se cruzan esas líneas. Vamos a aplicar. La fluctuación son estos movimientos que termina teniendo la línea, y las extensiones son estos pedacitos que ven que no llega exactamente al punto de unión, sino que se cruzan y se extienden. Bien, este podría ser mi croquis. A lo mejor en lugar de blanco lo quiero coloreado, entonces le asigno sombreado o colores coherentes. En cualquiera de ellos nos muestra colores, y nos vamos al plano, y en el plano arrastrar. Siempre el nombre de la vista queda por aquí abajo, entonces conviene acomodarlo a donde quede mejor, porque algunas veces va a quedar medio lejos. Podríamos querer que la vista realista tuviese sombras, entonces nos vamos a la vista realista y a través de este botón podemos activar las sombras. También, si vamos a las opciones de visualización de gráficos, podemos en iluminación controlar aspectos vinculados a esa iluminación del sol, de la luz ambiente, de las sombras. Y en sombras podemos, por ejemplo, activar las sombras ambientales, que cuando la tarjeta gráfica la soporta queda un poco mejor, queda más lindo. Estos cambios ya automáticamente los vamos a tener obviamente en la presentación. Un último aspecto que me interesa señalar en este primer video es, por ejemplo, que en las vistas también podemos controlar qué elementos se van a visualizar y qué elementos no se van a visualizar. Por ejemplo, vamos a pedirle que en esta vista de croquis no se vea la cubierta. Entonces nos vamos a ir a la vista de croquis, y a través de este botoncito que tenemos acá, en donde nos dice modificaciones de visibilidad, este botón editar, a este botón también lo podemos llamar si pulsamos las teclas B, G, V, G. Acá arriba vamos a tener diferentes fichas: categoría de modelo, categoría de anotación, categorías de modelo analítico, categorías importadas y filtros. Por ahora el único que nos interesa es el de categorías del modelo, porque lo único que tenemos en este momento es un modelo. En categoría del modelo vamos a ver que tenemos todas las categorías que podemos haber incluido en este modelo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la cubierta. La cubierta está activada. Si desactivamos la cubierta y aplicamos, vamos a ver que la cubierta se apaga. Buscando más abajo, por ejemplo, vamos a encontrar los muros. Si desactivamos los muros y aplicamos, los muros se apagan. Podríamos querer que la cubierta esté apagada, o por ejemplo se visualice en otro color o se visualice transparente. Todos los aspectos de cómo se va a visualizar un elemento se van a poder controlar desde aquí. Vamos a ver que aquí tenemos 3 columnas que tienen que ver con la proyección de superficies y 2 que tienen que ver con el corte. Cuando estamos cortando un objeto, el cómo se representa se controla desde estos 2 botones. Eso lo vamos a ver en planta. Y en este caso, que estamos por fuera viendo el objeto, los controles son los que tienen que ver con la proyección de las superficies. Entonces podríamos decirle, por ejemplo, que las líneas de la cubierta, en lugar de colocarlas en el color este negro, fuesen de color rojo. Aceptamos, aplicamos, y entonces en la cubierta nos traza líneas rojas.
podríamos querer que toda la cubierta la pintara de rojo. Entonces podríamos venir acá a patrones y en patrón podríamos pedirle que lo hiciese de color, lo hiciese uniforme y de color rojo. Aceptamos y aplicamos. Y toda la cubierta saldría roja. Y también podríamos querer que la cubierta saliera transparente. Entonces vendríamos acá a transparencia y por ejemplo vamos a decirle que tenga esta transparencia. Aplicamos y ahí la cubierta queda roja, transparente, con sus líneas rojas. Y del mismo modo que controlamos el aspecto que va a presentar la cubierta, lo podemos hacer para todos los componentes del modelo. Parecería acá como que en la cubierta quedaron líneas negras, pero no es así. Si pulsamos nuevamente VG o VG para controlar, la cubierta tiene subcomponentes. Entre los subcomponentes están las impostas y canalones que tiene agregada esta cubierta, que son los objetos esos que están apareciendo en negro. Tendríamos que modificarlos de acá o ocultarlos. Si lo aplico ahí, entonces esas líneas negras desaparecen y se visualiza únicamente las líneas de la cubierta, que las líneas de la cubierta sí están todas en rojo. Si vamos al plano, obviamente que todas las actualizaciones ya están en el plano porque es la misma vista. Si deseo mostrar una vista realista pero seccionada, entonces duplico la vista realista. En esta vista activo la caja de sección. Recuerden que la forma más fácil es seleccionar y venir a este botón. Corto a la altura que desee. Si no quiero que se visualice la caja de sección, simplemente la toco y venimos acá y le decimos que queremos ocultar ese elemento. Nos vamos al plano y arrastramos esta vista en el plano.